Buenos días, que el Señor te bendiga grandemente. Te habla tu hermano Patricio Castro. En esta mañana quiero compartir una reflexión sobre una persona en particular y que también apareció en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. El título dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por siempre y para siempre y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra cada día, Señor, y a conocer tu voluntad, tu propósito, el que tienes para cada uno de nosotros, todos los días, porque tú eres un Padre bueno. Gracias, te lo pedimos, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Vamos a compartir ahora la palabra de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante, dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos eran personas muy pulcras en la observación de la ley, en la observación de la Torá. Ellos eran unas personas que se puede decir cumplían de forma rigurosa cada precepto, cada mandamiento estipulado en la ley de Dios. Y resulta que uno de estos fariseos se encontró con Jesús y lo invitó a cenar o a comer a su casa. Y la palabra dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. En el relato de Lucas se dice que aparece una mujer de mala reputación, según el texto, y entra a la casa del fariseo, de Simón. Es extraño que una mujer de estas características tenga acceso libre a la casa de este fariseo. Eso llama la atención. ¿Por qué una mujer con estas características puede ingresar libremente a la casa de Simón el fariseo y no se lo impiden? Se menciona que es una mujer de la ciudad. El texto tampoco menciona a qué ciudad se refiere, pero por ejemplo podemos ver en Mateo 26, 6, 7 y Marcos 14, 3 que esta ciudad posiblemente era Betania y Simón era de Betania. Dice el versículo 38, y estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando Simón el fariseo vio esto, dijo para sí, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es una pecadora. Pero Simón no hizo nada para impedir que esta mujer pecadora entrara en su casa. Por lo tanto, los eruditos deducen que Simón el fariseo y esta mujer eran conocidos. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. Y Simón le dice, dime, maestro. Una de las cosas que caracterizaba a los fariseos era su hipocresía, porque ellos por la palabra podrían estar diciendo una cosa, generando una bendición, una alabanza, una adoración, pero en su corazón contaminado, estaba contaminado con el orgullo. La carne todavía hacía estragos en el corazón de los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿saben? No alcanzaba para poder lograr una transformación de mente o de corazón para el fariseo. Necesitaba otra cosa, necesitaba un poder sobrenatural encima de ese conocimiento que lo pudiera llevar a esa transformación espiritual de su corazón, de su mente y de su vida completa. Muchas veces nos podemos captar que tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tenemos una fe viva, el Espíritu Santo que nos esté moviendo dentro de nosotros para ser personas distintas a lo que éramos antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros pecados y delitos, personas carnales totalmente. Si no hay ese poder vivificador dentro de nosotros, todo el conocimiento que tengamos pasa a ser y a significar nada. Y es lo que le pasaba a Simón el fariseo. Y Jesús, entendiendo esto, le dice, tengo algo que decirte. Di, maestro, le dice Simón. Y comienza Jesús a decir, un banquero tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos su deuda. Simón, dime, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le dijo, aquel a quien perdonó más. En otras palabras, Simón estaba admitiendo que aquel que tenía la deuda más grande era el que más iba a amar a este señor por haberle perdonado la deuda que él tenía. Inmediatamente Jesús pasa a decirle lo siguiente. Jesús le dice, rectamente has respondido o has juzgado. Y se da vuelta hacia la mujer. Y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En los tiempos de Jesús era común que la persona que llegaba de un largo viaje, en los tiempos bíblicos incluso, se le diera agua para lavarse los pies. Era una forma también de refrescar el cuerpo, los pies, por las caminatas que eran largas. Y este fariseo no tuvo esta, podríamos decir, actitud de bienestar con Jesucristo cuando entró a su casa. No lo tuvo este gesto de amabilidad con este visitante. Dice, esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Segunda característica, también cuando llega un visitante se le saludaba con un beso. Simón, a pesar que le llamaba maestro, no demostraba amor real ni verdadero hacia Jesucristo. Por lo tanto, se deduce y se puede pensar que Simón, si lo había invitado a cenar o a comer a su casa, más que estar rendido a sus pies, más que estar deseoso compartir con el Señor, lo que él deseaba era tener conocimiento acerca del conocimiento que también tenía nuestro Señor.
Quizás ese era el motivo por el cual lo había invitado, para saber cosas de él. Pero no había una transformación o un deseo de querer estar con él. No lo había. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungida ha ungido con perfume mis pies. En aquel tiempo bíblico era natural que hubieran dos formas de ungir, una personal y otra para consagrar elementos, específicamente también para el sacerdocio. Pero la que tenía que ver con lo personal era un ungimiento de aceite en el caso cuando uno estaba gozoso, cuando uno también, por otro extremo, moría a alguien, se lo ungía con aceite. Por lo general se expresaba gozo, alegría cuando uno se podía ungir con aceite. Ungir con aceite al visitante también era una demostración de afecto, de amor, incluso hasta de alegría por la llegada de esa persona a este lugar. Pero Simón no había hecho nada de eso. Y Jesús le dice a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Este fue el primer encuentro que tuvo Jesús con la famosa María Magdalena. Los eruditos también piensan que esta María Magdalena era la misma María, hermana, de Lázaro y de Marta. Eso lo vamos a ver quizás en otro estudio más adelante. Lo importante es que quiero rescatar y te quiero contar en este momento es que esto para esa mujer quizás fue el primer encuentro con Cristo. El segundo encuentro ya fue cuando la iban a apiedrar y el Señor Jesucristo empieza a escribir en la tierra. Y todos los que le iban a apiedrar se van. Ese fue el segundo encuentro. El tercer encuentro fue cuando después, posteriormente, Jesús conoce a Lázaro, se hacen amigos y Jesús va a casa de Lázaro y comparte con María, con Marta. Y cuando ya muere, obviamente Lázaro, es otro encuentro. Se podría decir que se conocían y que por eso eran grandes amigos. Ya posteriormente, después en el relato bíblico. Pero lo importante en este momento es que en este primer encuentro fue un encuentro de Cristo o de María con Cristo de una forma que para ella la marcó grandemente. No hubo reproches, no hubo palabras de censura, no hubo palabras ni recriminaciones por sus pecados, por todo lo que había hecho. Muchas veces se piensa y se cree que nosotros tenemos que estar puros, limpios, para poder ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero María fue tal cual como era, una pecadora. Y aún así tuvo un encuentro maravilloso con su Señor, con su Salvador. De esta misma forma, nosotros estamos llamados para no tener miedo. Si hemos pecado, si tenemos una vida de pecado, y el Señor nos ha llamado en nuestro corazón a través del poder de su Santo Espíritu para ir a sus pies, no tengamos miedo de que Él nos va a aceptar, tal cual como aceptó a esta mujer arrepentida de sus pecados, y nos va a dar el perdón. Cristo nos acepta tal cual somos. Tú puedes ir a Él en el momento que sea. No hay requisitos para presentarte ni para estar delante de Él, solamente tener un corazón entregado, un corazón arrepentido, y el Señor va a obrar en tu corazón. No solamente te va a perdonar todos esos pecados,
y que nunca más se va a acordar de ellos, sino que también te va a dar una vida nueva, un nuevo comienzo, un nuevo corazón. Es como que tu vida desde ese mismo minuto parte de cero. Disfruta las maravillas que el Señor tiene para tu vida. Solamente tienes que dar el paso, buscarle y decirle: Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón, perdona mi vida, perdona mis pecados y te entrego mi corazón. Desde ese mismo momento tu vida va a ser diferente. Querido amigo, querida amiga, tu vida va a ser distinta. Así que te animo a que en la tranquilidad de tu casa tú puedas acercarte al Señor y le entregues tu corazón. Que el Señor te guarde y te bendiga.